A veces la historia no cambia por una guerra, ni por un gran error, ni por una decisión importante. A veces, todo depende de un detalle tan pequeño, tan fácil de ignorar, que nadie le presta atención, hasta que ya es demasiado tarde. Y eso es justamente lo que pasó en esta historia. Todo parecía estar bajo control. El sistema funcionaba. Las personas a cargo sabían lo que hacían. Los procesos eran rutinarios, los informes eran buenos, los resultados aceptables. Era un día más, nada especial. Y ese fue el problema, porque cuando todo parece normal, cuando nada parece urgente, cuando todo entra en el margen de lo aceptable, la gente deja de mirar con atención. Ese día, entre los datos de siempre, apareció un valor que no encajaba del todo. Una lectura apenas fuera de lo habitual, un resultado ligeramente distinto a lo esperado. Nada dramático, nada que detuviera nada, solo un número diferente. Y cuando algo es solo un número distinto, se busca una explicación. Y se encontró un pequeño desfase de calibración, un error técnico menor. Algo que ya había pasado antes, así que se descartó, se explicó, se anotó y se siguió adelante. Pero ese fue el primer momento clave. Porque lo que pasó no fue un error, fue una decisión colectiva de no mirar más a fondo, porque admitir que ese número podía ser una señal habría significado detener el proceso. Y detener algo que funciona siempre parece exagerado. El problema no fue ese número, fue que no desapareció. Unos días después, apareció de nuevo. Y luego, otra vez. Y otra, siempre leve, siempre dentro de lo explicable, y mientras se explicaba, se repetía. Nadie gritó. Nadie reaccionó con pánico, nadie pensó que era algo serio, porque no se trataba de un fallo, se trataba de una anomalía. Y las anomalías no asustan siempre que puedan justificarse. Así que se justificaron, cada una por una, hasta que ya no parecían importantes. Mientras tanto, el sistema seguía avanzando. Los resultados seguían saliendo, los reportes seguían mostrándose normales, pero algo había cambiado, no en los números, no en el sistema, en la percepción. El momento exacto en el que todos dejaron de hacer preguntas fue el momento en que el peligro empezó a crecer. Durante un tiempo, nadie volvió a cuestionar ese detalle, no porque no apareciera, sino porque ya se había vuelto familiar. Cuando algo se repite sin consecuencias visibles, el cerebro deja de percibirlo como una señal. Se vuelve parte del paisaje, hasta que alguien hizo algo distinto, no porque sospechara un problema, no porque buscara un error, simplemente porque decidió mirar todo junto, no un dato, no un día, no un informe aislado, todo. Y ahí ocurrió el momento incómodo. Ese pequeño detalle, visto por separado, seguía pareciendo irrelevante. Pero al observarlo en conjunto, al compararlo a lo largo del tiempo, al relacionarlo con otras decisiones, quedó claro que había estado influyendo en todo, desde hacía mucho más tiempo del que cualquiera imaginaba. No fue un descubrimiento dramático, no hubo gritos, no hubo una alarma repentina, hubo silencio. Ese tipo de silencio que aparece cuando entiendes algo que preferirías no haber entendido. El problema no era el detalle en sí. El problema era todo lo que se había construido sobre él, decisiones, resultados, conclusiones, todo basado en la idea de que ese pequeño desajuste no importaba. Aquí apareció la verdadera dimensión del asunto. Si alguien lo hubiera detectado antes, las consecuencias habrían sido mínimas. Un ajuste, una corrección, un cambio a tiempo, pero ahora ya no era tan simple, porque el tiempo había hecho su trabajo, el sistema había avanzado, las decisiones ya estaban tomadas, los efectos ya se habían acumulado. No se podía volver atrás sin reconocer que durante mucho tiempo se había trabajado sobre una base incompleta. Ese fue el momento más difícil de aceptar. No que hubiera un error, sino que nadie supo que había algo que corregir. Y eso cambia completamente la historia. La situación no terminó en una catástrofe inmediata, pero estuvo cerca. Lo suficientemente cerca como para dejar una lección incómoda, porque esta historia no trata de una falla técnica, trata de algo más humano, la facilidad con la que normalizamos lo que no entendemos del todo. La rapidez con la que justificamos lo que nos incomoda. La tendencia a seguir adelante cuando detenerse parece exagerado. La pregunta final no es histórica, es actual. ¿Cuántos pequeños detalles estás ignorando hoy solo porque no parecen importantes todavía? Porque la historia demuestra algo inquietante. No todo lo peligroso se anuncia.
No todo lo grave grita. Algunas cosas avanzan lento, en silencio, hasta que mirarlas de frente ya no es una opción, sino una obligación. Y muchas veces, cuando finalmente miramos con atención, lo único que podemos decir es, ojalá lo hubiéramos visto antes.